¿Y quién ganará la discusión de hoy? Porque sí, en teoría, esto es Martín Guzmán, el ministro de Economía, que va a exponer en la Cámara de Diputados acerca de la negociación de la deuda externa en nuestro país. Pero yo comentaba más temprano que en la práctica probablemente haya dardos cruzados entre oficialistas y opositores respecto a quién es el culpable o quién tiene mayor culpa en este problemón que tiene la Argentina. Me interesa la opinión de Carlos Heller, que es diputado por el Frente de Todos y que va a estar presente hoy a la tarde allí en el Congreso. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Es una exposición en donde harán preguntas y se interesarán y harán sugerencias? ¿O es más un duelo para ver quién tuvo la peor pesada herencia? No, a ver. Mire, ya hace un par de semanas el gobierno, el Ministerio de Economía, publicó un cronograma de acciones para la gestión del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Y en ese cronograma dice que en la segunda semana de febrero el señor ministro de Economía presenta los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda en el Honorable Congreso de la Nación entre el 12 y el 17 de febrero. Sí. Es decir, que lo que se está haciendo es cumpliendo con este cronograma que se ha anunciado oficialmente, que es parte del proceso de negociación de la deuda. No, es que esa parte nos queda claro a todos y es más, un país republicano como nuestro, por supuesto que lo tiene que hacer. Un miembro del Poder Ejecutivo exponiendo ante el Poder Legislativo todo lo que usted dijo. Por eso, pero mi pregunta es en la práctica, porque ya sabemos que Juntos por el Cambio dijo que no va a hacer repreguntas, por ejemplo, no descartan una conferencia de prensa posterior, hay una amenaza de que se van a levantar si en la exposición se critica mucho al gobierno de Macri. Por eso le digo, en la práctica eso que usted dice, por ahí no se lleva adelante. Sí, se va a llevar. A ver, usted me está poniendo la actitud que tomaría la oposición como un pasa no pasa de la actividad que se va a llevar adelante, y no es así. Ajá. La actividad se va a llevar adelante porque está prevista y se va a desarrollar en los términos que está previsto. Lo que está previsto es una exposición del ministro de Economía donde va a explicar los lineamientos, no los detalles, porque a nadie se le puede ocurrir que el ministro de Economía va a ir a decir vamos a pedir una quita del X% y queremos que la tasa de interés sea de tanto. Lo que va a explicar es los lineamientos, y también para explicar los lineamientos va a explicar la imposibilidad real de atender los vencimientos de deuda tal cual han sido programados. De esto, por más que a alguien no le guste, es imposible escaparse, porque cuando uno habla que tiene que reperfilar, renegociar, reestructurar, porque no puede cumplir, tiene que explicar por qué no puede cumplir. Y no puede cumplir porque el país ha ido por un proceso de endeudamiento y se ha establecido en ese proceso de endeudamiento un cronograma de pagos que a ojos vista, y no hay que ser economista ni experto, el país no puede atender. Entonces tiene que renegociar. Y eso es lo que está llevando adelante. Tiene que renegociar para lograr lo que también el gobierno dice, llegar a un proceso de una deuda que sea sostenible, sustentable, es decir, que se pueda atender, para lo cual, lo han dicho, mire, lo viene diciendo Alberto Fernández desde que era candidato y lo dijo el otro día en Europa. Nosotros queremos pagar, pero para pagar primero tenemos que crecer y por lo tanto necesitamos rediseñar todo el tema de la deuda para que la deuda no sea un obstáculo para ese crecimiento. De eso Carlos, se trata, y eso nos tendría que poner a todos por encima de las disputas menores o internas. Creo que el interés del país, y yo creo que fue un gran gesto para los acreedores que el otro día se haya sancionado con 224 votos en la Cámara de Diputados y por unanimidad en senadores la autorización, el mandato al ministro de Economía para encarar la negociación del tramo de deuda bajo legislación extranjera. Claro. Y bueno, y creo que el país está necesitando de ese tipo de cuestiones más
que de la exacerbación de las diferencias. Carlos, buenos días. Sofía Bustamante lo saluda. Yo quería saber si usted considera que el reperfilamiento que se decidió ayer puede complicar en algo esa unión entre todos los partidos para ponerle fin a este problema de la deuda. ¿De qué manera puede afectar la relación que están teniendo con la oposición? A ver, déjeme que yo le conteste con una pregunta o con una reflexión. ¿Cuál era la alternativa a reperfilar? Emitir, para pagar, porque está claro que los recursos la Argentina no la tiene. ¿Usted se imagina cuál sería la pregunta que usted me haría hoy si el gobierno ayer hubiera decidido emitir 100.000 millones de pesos para pagar ese bono? Sí, lo que pasa es que antes Martín Guzmán dijo que se iba a pagar todo lo que era en pesos, por lo tanto se daba por hecho que de algún lado iba a salir el dinero. No, pero este no es un bono en pesos. La Argentina ofreció, porque este es un bono dual. Que sí, lo tomaron como si fuera de dólar. Anterior, que tiene la opción del deudor de tomar la más conveniente, que es el ajuste por ser o inflación, o el dólar link, es decir, por la variación del tipo de cambio. El tipo de cambio cuando se emitió este bono estaba en los 26, 27 pesos. Fíjense cuánto es la rentabilidad que han tenido quienes compraron ese bono dual. La Argentina, la semana pasada, ofreció una alternativa de bonos en pesos para cancelar este bono y solo fue aceptada por el 10%, como explicó el comunicado que ayer dio el Ministerio de Economía. Y entonces el resto planteó que solo aceptaba un bono en dólares y a corto plazo, y esto la Argentina no estaba en condiciones de ofrecerlo como solución, y creo que eligió la mejor de las alternativas en el escenario que existe, porque si no estaríamos planteando cosas que son fantasiosas. Claro. La alternativa era pagar emitiendo o reperfilar. No había otra alternativa. Sí, eligió la menos peor, como dicen los chicos. Gracias, Carlos. Esperemos que salga todo bien y que se puedan escuchar hoy entonces oficialistas y opositores, y por supuesto que sigan encontrando consensos allí en el Poder Legislativo. Por lo que entiendo, las preguntas fueron formuladas por escrito, así que supongo que el ministro... No, pero sí puede haber algún escandalete del tipo diputados que se levanten y se vayan antes, o conferencia de prensa. A eso me refiero. Obviamente que no. Debate no va a haber, es una exposición del ministro. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Yo espero que tengamos una sesión, que haya visiones distintas y que haya discusiones. No tiene que asustar a nadie. Seguro, es parte de la democracia. Pero tenemos que lograr que esas discusiones se hagan en un clima maduro, donde se expresen diversas opiniones que no requieren necesariamente pasar por las agresiones. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Carlos.